Bueno, siguiendo este noticiero popular de Barricada TV, ya estamos en este segundo bloque, ya con nuestra entrevistada Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestino-Argentina. Bienvenida, gracias por venir justamente hoy, después de la marcha también en solidaridad con Palestina, ¿no? Sí. Tilda, contanos cuál es la situación de la Franja de Gaza hoy, luego de, bueno, recordemos que Israel comenzó una ofensiva hace días atrás, luego de acusar a Palestina de matar a 3 israelíes en Cisjordania, en un claro armado mediático y político, digamos, otro más de parte de Israel, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en la Franja de Gaza? Bueno, la situación es de un acoso total. Abraham Burg dice claramente en algunos de sus escritos que el gran secuestrado es el pueblo palestino, y es así, en líneas generales. Es una situación donde reina por momentos mucha desolación. Hay un psicópata del otro lado, un sociópata más bien, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel que destruye infraestructura, que acaba de destruir, creo que una de las últimas plantas potabilizadoras que quedaban dentro del territorio gazatí, que ha destruido escuelas, ha destruido más de 500 hogares. Es decir, la situación en sí misma es caótica, es otra Nakba, otra catástrofe para los palestinos, con la amenaza además constante de permitirse el lujo de decirle a los gazatíes, a más de 100.000 gazatíes, que se vayan de sus poblados porque van a ser bombardeados. Entonces estamos enfrentándonos a una dimensión de perversidad, yo creo que hasta ahora desconocida, realmente, y donde fundamentalmente se están violando todos los valores más elementales de los seres humanos, y eso para mí es muy grave. Bueno, es grave, es terrorífico desde una concepción netamente, digamos, nazi-sionista. Yo diría que son los nuevos nazis realmente. Pero sí, recordemos que la artillería que está usando en este momento Israel ni siquiera es reconocida dentro de los cánones de la guerra común, con fósforo blanco. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando vos ves que hay más de 230 muertos, hasta por lo menos al mediodía que hice un chequeo de la situación, donde vos ves que hay a esta altura 6.355 prisioneros políticos en las cárceles de Israel, cuando vos ves que los gazatíes, volviendo a Gaza, ¿no? Están expuestos constantemente al horror de los bombardeos, del chantaje, del pretender además convertir a la población gazatí en cómplices de su propio genocidio, cuando se les tiran papeles desde los aviones avisándoles que los van a bombardear, que les dan apenas segundos y por ahí un minuto, y un telefonito por si acaso quieren delatar a alguien que tenga un cohete. Es decir, estamos viendo que hay una perversión demasiado grande que no reviste humanidad. O sea, yo me pregunto, cuando el sionismo se plantea ese costado religioso, cuán falaz es, ¿no? O sea, porque conozco muchos judíos, más allá de su confesión, que creo que están también horrorizados. Desgraciadamente no es la mayoría de la población israelí, ¿no? ¿Cómo fue modificándose a partir de la creación del Estado de Israel en 1948 la distribución del territorio palestino? Bueno, en el 48 y en forma unilateral, como nos tiene acostumbrados el Estado de Israel, ellos crean a partir del 14-15 de mayo el Estado, que fue una recomendación hecha en el año 47 por Naciones Unidas, una resolución que recomendaba la creación. Como había oposición de los originarios habitantes, es decir, de los palestinos que allí habitaban, de las diferentes confesiones, Israel impone su creación 14-15 de mayo,
y no respeta, inclusive en de esa misma recomendación 181, que había un plazo hasta octubre del 48 para poder concretar o no la creación del Estado, el Estado de Israel en el territorio ancestral palestino. Estamos hablando de 27.000 kilómetros cuadrados. Ahora, cuando se constituye el Estado de Israel, ya prácticamente toma el 70% de ese territorio, diezmando cerca de más de 531 aldeas palestinas, según los informes que nosotros tenemos a partir de información veraz. Cerca de 800.000 palestinos se convierten en refugiados. Muchos de ellos van hacia el resto de los países árabes, o sea, limítrofes más bien, Jordania, Líbano, Egipto muy poco, Siria, y también nuestros refugiados internos. En Gaza, donde en 360 kilómetros cuadrados malviven más de 1.700.000 palestinos, el 60% son refugiados internos. En lo que se llama el West Bank, también tenemos grandes campamentos de refugiados internos. Uno de los más grandes y emblemáticos está en la ciudad de Belén, donde además se construye, digamos, o sea, en todo lo que es la Cisjordania, el West Bank, se está construyendo el muro del apartheid, un muro ominoso. Y en la entrada de la ciudad de Belén se erige, digamos, el gran muro con unas puertas de hierro impresionantes, y al costado ves alambrados para la salida de los palestinos. A mí me tocó entrar a Belén de madrugada, por supuesto después de varios intentos del chofer que nos llevaba, porque nosotros ingresábamos a Belén. Vemos una fila de hombres y mujeres esperando, y les pregunto, ¿qué están esperando? Y el chofer me dice, cállese, después hablamos. Nos reciben, nos abren la puerta jóvenes de 18, 19 años, 2 de ellos argentinos. Ven nuestros pasaportes, nos preguntan por qué estamos allí, y pudimos entrar. Una vez ya entrando en territorio palestino, a mi derecha, al lado de esa construcción, digamos, de lo que es la salida o entrada de los palestinos de Belén, está el campamento de Aida, que es uno de los campamentos más grandes que hay, y se llama Aida porque tiene que ver con el espíritu del retorno. O sea, nosotros siempre está la situación de retorno. Y entonces vos llegás y te encontrás con eso, ¿no? O sea, con ese muro. Te encontrás con soldados de países lejanos a lo que sería un israelí común. Y me pregunto, yo, en estas sociedades nuestras, digamos, donde se supone que el Estado tiene una presencia, ¿cómo puede ser que un argentino, en este caso, o un latinoamericano, pueda ir a hacer la colimba, como diríamos vulgarmente, el servicio militar, a otro país que le es extraño y ajeno, y no sea capaz, por ahí, de ser un soldado al servicio de la nación argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, sumándole a eso, ni siquiera hablando de individualmente los soldados que se suman, el gobierno argentino y muchos gobiernos del continente tienen tratados económicos con el Estado de Israel, digamos que eso también es un reflejo político. Claro, pero a lo que yo voy, o sea, cuando vos estás hablando de sociedades, digamos, burguesas, de sociedades que están entrampadas en una especie de nacionalismo, por así decirlo, sí. Amerita traición al Estado. ¿Ciudadano de quién sos? ¿A quién defendés? Yo no defiendo, digamos, lo que hizo la dictadura militar con Malvinas. Pero mientras en el 82 se preparaba, digamos, la invasión al Líbano,
iban a hacer la colimba o el servicio militar a Israel ciudadanos argentinos. ¿Cuántos ciudadanos argentinos de confesión o de la comunidad judía fueron a Malvinas? Son preguntas, ¿no? O sea, yo no tengo respuesta. Yo en general estoy en contra del servicio militar, en contra de todo lo que tenga que ver, digamos, con medallas. Pero bueno, es así. Y yo pensaba, ¿no? Tan jóvenes, casi egresados de la secundaria, que van a rendir tributo hasta con su vida a un lugar tan lejano, pero que evidentemente ha ganado más en sus corazones que en su propio país de origen donde nacieron, ¿no? Entonces es muy perverso todo, es tan perverso como lo que hace Israel en lo cotidiano, cuando sigue invadiendo, planteándose la destrucción de la población palestina. Ahora, Tilda, para dejarlo bien en claro, ¿qué es lo que busca un Estado imperialista de la mano de Estados Unidos a través de la guerra, de la ocupación en Palestina? ¿Qué recursos naturales? ¿Qué limpieza étnica? ¿Qué política? Es que se confluyen. O sea, yo creo que Israel, digamos, Estados Unidos y la Unión Europea son grandes aliados. Por un lado, digamos, está toda la culpa de Occidente con respecto a lo que fue el Holocausto y a la tardía participación de los aliados en defensa de las vidas humanas. Ahora, se construye un Estado, digamos, fundamentalmente por presiones económicas, pero también construyendo toda una historia mentirosa, un mito, de una tierra sin gente para un pueblo sin tierra. Y allí había gente y tenía su tierra, que era Palestina, históricamente. Ahora, cuando vos ves el nivel de perversión que hay, porque es como que hay diferentes estratos. Vos fíjate que el Senado norteamericano ahora acaba de aprobar, no sé si 600 y pico, 700 millones de dólares para ayudar al pobre Israel a defenderse de los terroristas palestinos, por ejemplo, el apoyo que tuvo ya desde Francia, el apoyo que tuvo desde Alemania, que siguen pagando por el tema del Holocausto. Es decir, eso por un lado, porque ellos han construido, digamos, que son las únicas víctimas. Mientras tanto, siguen ejecutando con la misma soberbia e impunidad que lo hizo el nazismo en la Europa del siglo pasado, lo están haciendo hoy con el pueblo palestino. Ahora, sí hay una necesidad de recursos, tanto el tema del gas, que es un hecho no menor, tiene que ver además con los recursos hídricos, que se los roba y bastante, tiene que ver con la necesidad no solamente de ser el portaaviones más grande de Estados Unidos en la zona, como decía Felicia Langer, sino que además yo creo que ellos realmente no reconocen al otro, y lo dicen sus propios líderes. Golda Meir se refería a los palestinos como no existen, porque es más fácil, o son cucarachas, son animales, porque no pueden visualizarse en el otro. El otro no existe. Entonces, cuando vos te encontrás con soberbia, impunidad y aliados internacionales que de alguna manera van siguiendo el relato del sionismo, es muy peligroso, es muy peligroso, muy peligroso. Ahora, ¿cómo opera, estos días uno miraba cualquier canal hegemónico y podía ver que el argumento no solo era de que son terroristas, como se viene sosteniendo hace años, sino que, Hamás no accede a un cese al fuego? ¿Cómo opera políticamente esto, digamos, en cuanto a la artillería, digamos, de la guerra del Estado de Israel en contra de la defensa del propio pueblo palestino, digamos? Lo que pasa es que yo te digo, o sea, yo no soy de Hamás ni de Fatah. O sea, la verdad es que yo estoy con el pueblo palestino y de alguna manera he decidido, tengo mi postura
ideológica personal, acompaño, digamos, los movimientos palestinos en líneas generales, pero jamás creo que se enteró del alto al fuego por una noticia que además no fue confirmada porque siguieron siendo, digamos, bombardeados. O sea, que nunca hubo un alto al fuego realmente, y no está en la intención de Israel. Esa es la verdad. No está en la intención concreta de Israel un alto al fuego, porque digo, y ahora sí lo pienso, yo tenía mis pluritos, yo decía, no puede ser, ¿viste? Ese libro blanco que tantos indignan. Yo creo que es real. Ellos se plantean primero colonizar toda Palestina, quedarse con los altos del Golán, como se han quedado con parte de Egipto y después del Líbano. Ellos piensan desde el Éufrates hasta el Nilo, porque realmente en su falacia mental, así lo creen, están convencidos. Como por eso de repente es tan importante escuchar o leer a los deconstructores del relato sionista, ¿no? Como un Shlomo Zahn, como un Ilan Pappé y miles más que existen. Pero ¿cómo haces para pelear con toda esa maquinaria informática que ellos tienen y que nosotros no tenemos? Ahora, en este contexto, hoy hubo una marcha acá en Buenos Aires en solidaridad con Palestina, como seguramente en muchos países de nuestra América. Sí. ¿Qué papel cumplen los países de Latinoamérica en esta necesaria solidaridad, en este momento particular con Palestina? Tanto de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas de las cuales todos formamos parte, como de los estados puntualmente, de los gobiernos. Mira, yo creo que bueno, hay gobiernos como el bolivariano, digamos, el gobierno de Bolivia, que ha tomado una actitud firme y clara al respecto, ¿no? O como el de Venezuela. Después tenemos también Ecuador, tenemos posturas sorpresivas y gratas como las de Chile, por ejemplo, que inclusive hoy anunciaban, creo, también el rompimiento de lazos comerciales hasta que Israel no cese el fuego. Hoy justo vos me comentabas de la marcha, ustedes nombraban y ponían el eje también en los TLC como uno de los ejes, ¿no? Claro, bueno, o sea, el presidente Kirchner, cuando comienza, digamos, la trama del Mercosur, junto con Tabarés y con el presidente de Paraguay en ese momento, firman, o sea, adhieren a tratados internacionales, entre ellos el Pacto de Roma, que tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia, que a propósito tiene que ver con la sanción de la Corte Internacional de Justicia y la sanción en contra del muro del apartheid que construye Israel en Palestina. Que por supuesto nadie le da bolilla, pero de ahí se plantea concretamente suspender todo tratado con un Estado que ejerce el terrorismo, que roba los recursos, que no respeta ni siquiera en la ocupación, digamos, los tratados que se dan en la guerra, más allá de que esto no es una guerra, esto es una ocupación concretamente, ¿no? El Estado ocupante tiene deberes que no respeta. Entonces, frente a un Estado con ese nivel de impunidad, es preocupante que acá no se implemente realmente la expulsión, digamos, del Tratado de Libre Comercio con Israel, que no se exija, digamos, el poder suprimir, digamos, o sea, hacerle una sanción real como fue la apartheid sudafricano, ¿no? Es decir, pedir el embargo militar, por ejemplo. Y bueno, por eso también salimos a la calle diferentes organizaciones, incluidas organizaciones aliadas al gobierno, porque lo que yo pienso además es que, así como la presidenta pidió en el año 2010 que se hiciera, digamos, un reconocimiento al Estado palestino, donde explicitaba claramente a través de Cancillería enviada por el canciller Timerman,
a la Autoridad Nacional Palestina el reconocimiento, así como las sanciones, o sea, y su preocupación por la construcción de las colonias. Yo quiero creer, lo digo honestamente, quiero creer que la presidenta no ha sido notificada con veracidad por su canciller en muchos aspectos, porque hace cerca de 2 meses más o menos él viajó a Israel a encontrarse con su homólogo Lieberman, quien vive en una colonia, una de las colonias además más bravas, que es una colonia a un territorio que se le ha robado a la ciudad de Belén. Hacer acuerdos comerciales. Entonces, yo creo que es un deber además para aquellos que protegen el gobierno nacional abrirle los ojos. Es muy dañino además para la democracia esconderle estas cosas. Es muy grave. Mirá, vos sabés que hay algo increíble. Y esto no es personal, es una opinión, ¿no? Que no es una defensa o una negación. Se reconoce al Estado palestino, estuvo acá el presidente Abbas presente en la Argentina, y las credenciales todavía no han sido entregadas oficialmente porque el canciller Timmermans parece que cajoneó. Y todavía el embajador argentino, palestino en Argentina, no ha podido ir a recibirlas de manos de nuestra presidenta. Entonces son instancias graves, preocupantes, ¿no? Muy preocupante. Preocupante es también, por ejemplo, lo que hace Spolky, que es una cadena muy importante, que ataca a sus propios, como Pedro Brieger, por ejemplo, y que se pone muy frenético cuando se ataca al Estado de Israel. Porque que lo haga, digamos, que el PRO, digamos, tenga una disposición absoluta y que Macri le diga a la comunidad judía argentina en Israel que cuando él sea presidente, bueno, van a tener muchos privilegios y van a cortar relaciones con él. Exactamente, bueno, pero que gente, digamos, que ha venido apoyando además, porque desde las diferentes corrientes que conforman, digamos, esta instancia, muchos recibieron solidaridad en ese momento de la OLP, y te estoy hablando no de armas, como muchos dicen, te estoy hablando de dinero que también recibía la OLP de países árabes temerosos de que se hicieran sindicatos en los lugares donde se les permitía entrar. Entonces, digo, eso por un lado, por el otro lado, el daño profundo que se le está haciendo al gobierno argentino cuando sus funcionarios realmente no ponen en acción las palabras de nuestra entidad máxima. Bueno, Tilda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Desde acá mandamos nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo y pedimos que todos los estados, como todas las organizaciones sociales que se encuentran en la calle, repudien enérgicamente al Estado de Israel en estas actitudes en contra del Estado, en contra del pueblo palestino, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte y volvemos en el próximo bloque.